¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Hoy siguen los asesinatos. Iniciamos. Un joven de tan solo 18 años, saliendo del colegio, se convirtió en una víctima colateral, otra más, al ser asesinado por error en Desamparados de Alajuela. Gustavo Díaz sigue este caso, como ha seguido también la situación, la ola de homicidios, Gustavo, que vive en nuestro país. Adelante. Yanani, saludos cordiales. Tomando en cuenta que en 23 horas el OIJ reporta a 3 víctimas que murieron por daños colaterales, las 2 mujeres en Cartago y ahora este joven de tan solo 18 años en Desamparados de Alajuela. Y tomemos como referencia también que en este momento se están investigando desde que inició el año y hasta este 5 de febrero al menos 5 homicidios que tienen que ver con daños colaterales en el país, lo que estaría vislumbrando una cifra no registrada durante los últimos años de este tipo de hechos en donde inocentes pierden la vida. En este caso, un muchacho trabajador, amante del fútbol y por supuesto estudiante ahora de ingeniería fue la última de las víctimas. El OIJ buscó casquillos de bala este miércoles, justo desde donde un sicario disparó y le quitó la vida a Jairon Parra Araya, de 18 años. Jairon se convirtió en una víctima colateral más en el país. El ataque iba dirigido, según el OIJ, a un familiar que estaba a la par de él. Noticias Repretel conversó con la madre del muchacho, quien era el objetivo de los sicarios y quien también es familiar de Jairon. Sonaron todos los disparos y todos salimos viendo a ver qué estaba pasando y ellos entraron corriendo. Bueno, la chiquilla y el mío salieron corriendo, detrás venía Jairon. Y yo lo que percaté fue meterlos para adentro y cerrar el portón inmediatamente. Cuando ya cerró el portón y se acaban los disparos, él me dice: prima, me pegaron. El disparo que sufrió Jairon fue al pecho. Aunque quiso correr, no se libró. Cerca de allí también estaba la hermana del que sería el objetivo del sicario. Cuando usted ve los disparos, ¿se imaginó en algún momento hacia quién iban dirigidos? No, porque no fueron hacia Jairon. No, yo no me imaginé que fuera para alguien. O sea, a veces aquí mandan bala al aire o cosas así, pero nunca me imaginé que era para ellos que estaban aquí. Visitamos su casa. Las medallas son muestra de su amor al fútbol. Algo que su abuelita, doña Ana Lucía, recuerda con mucho dolor. Cómo sufren, cómo nos arrancan los seres queridos a muchachos buenos, porque mi muchacho era un muchacho bueno. Él estudió en el Redentorista, ya estaba en la universidad, y así, solo porque se equivocaron, me lo mataron. Este país, solo Dios puede ayudarnos, porque ya ni la policía puede hacer nada. Jairon comenzaría a estudiar ingeniería en la universidad. Lo perdí por la situación que estamos viviendo actualmente en este país. Se equivocaron de objetivo y mi hijo fue acribillado. Estaba estudiando ingeniería industrial. Las autoridades contabilizan cerca de 9 homicidios de víctimas colaterales este año. Hace solo horas murieron Yerlania y Heilin Fabiola en un ataque a un bar en Cartago. Días antes también falleció Sebastián, que regresaba a su casa después del trabajo en Loto 2 de Desamparados. Y al no tener ese conocimiento técnico del uso del arma o de la precisión para usar arma, estamos viendo cada vez que son más y más las muertes colaterales o las víctimas colaterales, que también incluyen a personas que no han fallecido pero que quedan con un daño permanente para el resto de la vida. Por el caso del asesinato de Jairon, ya la policía logró capturar a un sospechoso de apellido Gutiérrez y de 30 años, a quien le allanarán su vivienda en las próximas horas. Y de hecho, qué diligencia que realizó el OIJ durante esta tarde en ayuda con la fuerza pública. De hecho, que la imprecisión y el uso de adolescentes, algunos menores de edad en este tipo de hechos es lo que está conllevando a que se den muertes de inocentes, según lo estaba manifestando don Randall Zúñiga, director del OIJ. Ese reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel.
Precisamente el director del organismo de investigación judicial aseguró en las honras fúnebres del subjefe de Guápiles que el país entró en la fase del narcoterrorismo. Ese cuerpo policial ha detectado 8 amenazas de muerte a funcionarios judiciales y a la vez muchos agentes están renunciando por temor. El asesinato del subjefe del OIJ de Guápiles, Heiner Zamora, abre una nueva página en la historia de nuestro país. Entramos en una nueva etapa de la historia de Costa Rica que se llama narcoterrorismo, y eso ya lo han vivido diferentes países en el mundo. Italia, por ejemplo, cuando mueren varios magistrados, mueren varios jueces allá, se tuvo que hacer todo un cambio importante, pero hubo una unidad nacional para hacer esos cambios. El director del OIJ reveló que han detectado 8 amenazas de muerte contra investigadores, por lo que muchos agentes temen y han mostrado el interés de renunciar a ese cuerpo policial. Manejamos, digamos, ahorita un histórico, desgraciadamente, de 8 a 9 compañeros por mes que renuncian. Este mes de enero fueron 14 compañeros que renunciaron al OIJ. Entonces, si usted agarra 14 y lo multiplica por 12 meses, te vas a dar cuenta que son como 160 si sigue la tendencia. Esperemos que no sea así. Pero ya hay una realidad que está afectando no solamente a OIJ, sino también podría estar afectando a los demás compañeros judiciales. Desde la Corte Suprema de Justicia, los magistrados responden ahora sí ante las necesidades de los funcionarios judiciales. De eso tenemos un plan de seguridad en la construcción de los edificios seguros, en reforzar los edificios del Poder Judicial, en dar capacitación, en la autoprotección de las personas servidoras judiciales, en tratar de acercarnos a las comunidades. Por primera vez, analizan los cambios urgentes en la legislación penal para cumplir con el deber constitucional de justicia pronta y cumplida, el cual desde hace décadas se quedó en el papel. De esa perspectiva, en la Sala de Casación Penal se está haciendo un trabajo sobre reformas puntuales que le permitan al proceso penal ser más rápido, ser más efectivo en cuanto a sus resultados, porque no vamos a negar que hay procesos que se demoran bastante, y por supuesto que esto puede que nos hable de una justicia cumplida, porque finalmente pues llega, pero no pronta. Los síntomas en cuestión de 36 días apuntan a que este 2025 será el año más violento de toda la historia. Costarricenses, buenas tardes. Primero, quiero enviarle un mensaje de condolencias a doña Susana Lazo, la viuda de Heiner Zamora Hidalgo, el subjefe del OIJ de Guápiles, cobardemente asesinado en el cantón de Pocosí. Lo que pasó es repudiable e inaceptable, muestra de la más cruel conducta del ser humano. Ante esta situación, insisto, inaceptable, hacemos un llamado a las autoridades para intentar, al menos, que el dolor indescriptible que vive doña Susana y su hija y que experimentan cientos de inocentes y sus familias asesinados en los últimos años en el país, no se repita nunca más. Lo primero en lo que queremos insistir de manera vehemente es que dejen de politizar la seguridad. Hacemos un llamado respetuoso, pero enérgico, a los 3 poderes de la República para que pongan sus barbas en remojo y dejen de lado el cálculo político al pedir, al ofrecer, al aprobar y al autorizar los presupuestos necesarios para combatir el inédito ataque del crimen organizado en nuestro país. Le pedimos, eso sí, al Poder Judicial tomar cartas en el asunto. El mismo día que le confirmamos a Costa Rica la muerte de don Heiner, tuvimos que enterar al país de que el juzgado penal dejó en libertad, sin medidas cautelares, a 4 de los 5 detenidos por este cobarde ataque, bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes. Esta es la historia de todos los días en los tribunales de justicia en nuestro país. Alguien no está haciendo su trabajo, o la Fiscalía está fallando tremendamente en la presentación de las pruebas suficientes para dejar tras las rejas a estos delincuentes, o los jueces, en el mejor de los casos, no están entendiendo las pruebas presentadas por el Ministerio Público, o en el peor de los casos, tienen miedo.
Tenemos que actuar ya, es hora. Se está dando un baño de sangre en nuestras calles y mucha de esa sangre es sangre inocente. Buenas tardes. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 2 sujetos como sospechosos de almacenar 20.000 pastillas de fentanilo en San José. La conocida como droga zombie pareciera hacerse cada vez más común dentro del mercado local de drogas. Por lo menos es la primera conclusión de las autoridades de salud. El fentanilo es la droga de moda en el mercado norteamericano, pero es distribuida con mayor frecuencia en el país. Las autoridades de salud califican como preocupante los recientes decomisos de este fármaco utilizado como droga. Lamentablemente, las drogas de diseño o las sustancias psicoactivas de laboratorio son pan de todos los días y la gente comienza a probar y en efecto no sabemos qué puede pasar a ese organismo en ese momento, ¿verdad? El consumo activo y mucho menos después. El caso más reciente se registró esta semana en el puro centro de San José. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los sospechosos de almacenar en una bodega de un local comercial hasta 20.000 pastillas de fentanilo. La Policía de Control de Drogas manifestó su preocupación. Lamentablemente, este tipo de drogas sintéticas se está comercializando en el mercado local. Los consumidores finales están adquiriendo este tipo de droga y lo que podemos decir nosotros y la importancia que tiene es que no se debería de consumir ningún tipo de droga, mucho menos este tipo de droga sintética que viene a afectar el sistema nervioso central. Expertos en el tema recuerdan que los efectos en las personas podrían ser devastadores. Es un anestésico disociativo, entonces va a tener alucinaciones el paciente, ¿verdad? Va a tener una alteración de su estado de conciencia y en realidad depende del contexto, eso puede ser peligroso para la persona, ponerla en riesgo de que vea algo donde no es, ¿verdad? Que tenga un ataque agudo de pánico. El decomiso de 20.000 pastillas de fentanilo esta semana es el segundo más grande de esta droga en el país. El año pasado se desarticuló una banda que también operaba en la gran área metropolitana. Y mediante 7 allanamientos detuvieron a 2 personas sospechosas de causar pérdidas millonarias en dólares y en euros a la Universidad de Costa Rica. La denuncia se presentó en 2017. La ciudad Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica fue escenario de 4 allanamientos, además 2 viviendas y una empresa constructora, todo como parte de una investigación por aparentes hechos de corrupción. La investigación inició luego de que se detectaran anomalías en la construcción del Laboratorio de Cambio Climático del Centro de Educación Superior, proyecto desarrollado entre el 2017 y el 2020. Tras los allanamientos se logró la detención de 2 personas como sospechosas. Según informó la Fiscalía Adjunta Anticorrupción, la empresa constructora allanada dio por concluidas las obras y procedió a la entrega. Sin embargo, la universidad debió realizar una millonaria inversión adicional para corregir los defectos y otras obras adicionales. Ese proceso de demanda se realizó el año pasado. La administración anterior, en el proceso del receso institucional, presentó una denuncia penal por préstamos que facilitó el Banco Mundial por infraestructura acá en la universidad. Y entonces el día de hoy se da esta intervención en la que estamos al servicio de toda la comunidad, no solamente para con transparencia aportar los datos que sean necesarios, sino colaborando con el Ministerio Público para que esto tome el mejor rumbo que le conviene a la ciudadanía. Los allanamientos tuvieron lugar en 4 oficinas de la UCR, 2 viviendas situadas en Moravia y Curridabat, así como en la sede de la empresa. Según informó la Fiscalía, el perjuicio económico supera los 2.400 millones de dólares y los 5 millones de euros. Los detenidos son un hombre de apellidos Cote Murillo y una ingeniera de apellidos Soto Retana.
En el caso del allanamiento a la sede educativa se decomisó documentación y equipos electrónicos para ser analizados como parte de la investigación. Es importante tranquilizar a la ciudadanía de la transparencia que tiene esta universidad y de que durante muchos años ha demostrado que tiene totalmente apertura para este tipo de investigaciones. Esto no es nada nuevo, esto ha sucedido en el pasado y hemos estado facilitando todo este proceso al Ministerio Público para que no solamente haga la investigación, sino para que en cada una de las oficinas pueda hacer el registro de los datos que sean necesarios. En este proceso la universidad ha cooperado y estamos al servicio en todo, digamos, en todo lo que implica esa hoja de ruta del Ministerio Público. Los sospechosos fueron presentados al Ministerio Público para luego solicitar medidas cautelares en su contra. 7:11, volvemos a las calles para reportar sobre otro tipo de violencia. Costa Rica está entre los países con más accidentes de tránsito en la región. Eric Meléndez tiene el reporte. Eric, adelante con la información. Yerane, buenas noches. Cifras alarmantes, preocupantes, 1.500 muertes que se registraron en los últimos 3 años. El 2024 cerró con un aumento, si lo vemos así comparado al 2023, con casi 60 muertes más. Costa Rica se ubica muy cerca de países como Honduras y Guatemala, países con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Una guerra en carreteras es lo que enfrentan y deben atender los cuerpos de emergencia. Son casi las 1.500 personas que han muerto por accidentes de tránsito en los últimos 3 años. En 2022, 485 personas murieron. 2023 tuvo una leve disminución en percances con 447 decesos, pero 2024 tuvo nuevamente un repunte con 505 fatalidades. En total, se registraron 58 muertes más en el último año. Quienes evidencian este tipo de accidentes mencionan que existe una alta velocidad en el momento del impacto. Adicional a esto, también tenemos que contemplar el uso correcto y adecuado de los dispositivos de seguridad en el caso de los niños en el traslado de los vehículos. Y muy importante, aunque yo tenga una cantidad de horas extenuantes en el momento de la conducción, preferiblemente tener algún descanso previo a estas horas extenuantes para no llegar al límite del cansancio y que esto no pueda generar también otro accidente. En 36 días de este 2025, 61 han sido las fatalidades en las calles. En los últimos años, si lo vemos así al cierre del mes, enero de 2023 registró 35 fatalidades, mientras que 2024, 42 víctimas. Lamentablemente, el exceso de velocidad, seguir conduciendo bajo los efectos del licor o alguna otra droga también es un factor importante. Más es importante saber que tienen que respetar los límites de velocidad, que no pueden conducir con objetos entre sus manos para que puedan tener una buena reacción para maniobrar su vehículo. Es lamentablemente que estas personas son los más jóvenes los que están incurriendo en estos eventos. Costa Rica está entre los países con mayor accidentabilidad. Centroamérica registra entre 6.000 y 7.000 muertes por año. Pese a que las imprudencias son la principal causa de muerte en las calles, expertos recalcan de carencias en la infraestructura vial. Y además que le estamos apostando exclusivamente al carro, o sea, al carro particular para movernos. Eso, por más infraestructura que ayuda mucho, vial, no nos va a alcanzar. Entonces, pues hemos hecho cosas muy importantes. De nuevo, el mantenimiento de la operación es clave, pero también es qué otro tipo de infraestructura vamos a hacer, y hay elementos que escapan incluso del mismo Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, es cómo planificamos nuestras ciudades. Los motociclistas son los que más accidentes y mortalidad registran. En el último año, fueron más de 11.000 las personas que tuvieron que ser hospitalizadas y que viajaban en motocicleta. El punto es que si son lesiones muy graves, pues obviamente esa recuperación va a ser mucho más lenta y no siempre es completa. Aquí es donde yo te hablaba de que pueden haber amputaciones, pueden haber pacientes lesionados medulares, pueden haber pacientes que ya queden inclusive como pensionados, ¿verdad? La mayoría de las víctimas mortales tienen edades entre los 20 y 40 años de edad, mismos que se mantenían en una edad productiva. En promedio, la policía de tránsito atiende en el país un accidente en carretera cada 20 minutos. San José, Guanacaste y Punta Arenas, las provincias con mayor casos atendidos por los cuerpos
de emergencia. Incluso en el último mes se ha duplicado la cantidad de traslados a centros médicos, según ha confirmado la Cruz Roja Costarricense. Yenane, 7:15 de la noche, la información que tenemos desde la autopista General Cañas. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, Eric, muy amable. Y nos vamos a quedar en carretera porque se convirtieron en parqueo tras el ingreso a clases y también varios trabajos, obras de infraestructura que se realizan en vías muy transitadas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué van a hacer los conductores? El periodista Andrés Ramírez tiene el reporte. Adelante, Andrés. ¿Qué van a hacer los conductores, Yenani? Esa es una gran pregunta. Hoy, por ejemplo, hicimos el experimento en 4 tramos diferentes en rutas transitadas de la gran área metropolitana y prácticamente que nos llevamos todo el día en medio de las presas porque hay rutas que se convierten en parqueos. Vamos a verlo a continuación. Una semana complicada en carretera. Las vías más transitadas de la gran área metropolitana se convirtieron en un parqueo este miércoles. En Noticias Repretel recorrimos 4 puntos con cronómetro en mano y una proyección de aplicaciones de geolocalización y esto fue lo que nos encontramos. El primer tramo en la autopista General Cañas, recorrido entre el aeropuerto y La Uruca. Duración promedio fue de 47 minutos. Esto que está viendo es lo que nos encontramos a la altura del Puente del Castella en el sentido hacia La Uruca. No se veía por dónde pasar. Y desde abajo se podía notar el desesperante panorama para los miles de conductores que transitan por el sector. Presas, presas y más presas en medio de los 3 carriles que tiene este sentido. Aquí cada uno llevaba sus propias rutas y vea lo que algunos duran. 2 horas 39 minutos. Es grave el asunto. Hay choques, hay varados, hay un camión de la Fuerza y Luz se echó para atrás y le dio a otro. Vamos al segundo tramo, la ruta 27. Sector entre Santa Ana y Sabana, el tiempo promedio de desplazamiento fue de 45 minutos. Aquí tampoco había mucho que hacer porque todas las rutas alternas también nos aparecían congestionadas. En el Alto de las Palomas, por ejemplo, podría apreciarse la larga fila de vehículos en tránsito lento. La Policía de Tránsito reconoce en su balance que los tiempos se doblan o en algunos casos hasta se triplican. Esto está aumentando el tránsito, ¿verdad? Bastante, a pesar de que tenemos varios operativos en escuelas principalmente, ¿verdad? Para el tipo de regulación, se les aconseja que mejor salgan más temprano. Vamos al tercer tramo, la vía entre la rotonda Juan Pablo II y Heredia. El tiempo promedio de recorrido, también 45 minutos. Los rostros de desesperación evidentes. Aquí cada uno se lanzaba a la rotonda como podía. Un panorama complicado a toda hora para llegar a Heredia. De aquí del Hospital del Trauma y cuando iba duré como 40 minutos de aquí a salir a la Nidán. Voy para Cerrí, pero vengo a Heredia y duro a veces, lo que duro normalmente son 40 minutos, hora y media. Estas presas no solo se agravan por la entrada a clases, sino por trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el sector del Apozuelo. Eso está aumentando también a que se den más congestionamientos en vía. Sin embargo, también estamos haciendo varias regulaciones en las zonas para poder mantener un nivel apropiado. Vamos al cuarto tramo, circunvalación, ruta entre Los Hatillos y La Uruca. El panorama tampoco cambió mucho en este punto. Las largas filas no se aligeraban, todo lo contrario. Misma fila en el Bajo Los Ledesma para quienes pretendían burlar la presa de circunvalación. Pero bueno, hay conductores que lo toman con un poco más de tranquilidad. ¿Y por qué hay que estar feliz? ¿Qué secreto le manda a usar la gente para estar feliz en la presa? Sí, que tengan paciencia. Un colapso total en las vías de más tránsito de la gran área metropolitana. Bueno, hay que tener la paciencia de este último conductor que iba feliz en medio de las presas. Lo cierto del caso es que son las presas de siempre, más los trabajos que está haciendo, por ejemplo, el MOVE en La Pozuelo o en la zona de Cartago. Y a eso se agrega que apenas estamos en el primer día de elecciones en centros educativos públicos. Son las 7:20. Un reporte hasta ahora de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches.
alegría y el entusiasmo se impuso en el inicio del curso lectivo este 2025. Muchos padres y madres de familia fueron a acompañar a los menores al regreso a las aulas. Costa Rica enciende la alerta precisamente por el cuidado que hay que tener de niños y niñas. Así inició el curso lectivo en muchas partes del país. Los padres de familia acompañaron a sus hijos en el regreso a las aulas. A mí es un orgullo, de verdad, y nos pusimos en preparación desde hace tiempito, comprando las cosas, los cuadernos, todo. Ya estábamos preparados, nada más que avisaran, digamos, a qué hora entraba. Con una nueva ilusión, un nuevo año para mi hija, curso lectivo y muy contentos, ¿verdad? Y ella nerviosa, pero está muy feliz también. Los menores llegaron con mucha alegría e ilusión, donde fueron recibidos con música y animación para sacar el miedo y la timidez. Volver a ver las maestras, a mis compañeritos, viendo a toda la escuela de nuevo un año más y me siento muy feliz y muy contento. Lian, ¿y qué es lo que te hace tan contento? ¿Qué te hace tan feliz de volver ahora a clases? Que voy a poder aprender más estudiando y aprendiendo muchas más cosas con nuestras queridas maestras. Ver a mis amigos, volver a estudiar, aprender más, todo eso. ¿Y cómo se preparó? ¿Con qué se preparó para este inicio del curso lectivo 2025? Estudiando, disfrutando las vacaciones y así para venir contenta. La inauguración del curso lectivo 2025 se realizó en el Jardín de Niños Maternal Montessoriana, ya que la entidad cumplió 100 años y fue la primera en brindar lecciones de preescolar. Ellos son la generación 2025 por el centenario que está cumpliendo 100 años la institución. Ahorita lo que estamos es en una inducción con los padres de familia, diciéndoles lo de la semana de adaptación, el trabajo que vamos a tener durante el 2025 con ellos más que todo. La alegría fue más para los 121 alumnos de la Escuela de los Ledesmas en Upala, donde luego de tener el centro educativo con orden sanitaria, este miércoles se inauguraron 2 de las 6 nuevas aulas con las que contará. 2 años la escuela cerrada, 2 años esos pobres chiquitos con guías. Y gracias a Dios lo que tenemos son el plan remedial, que fueron 40 millones que se hizo, lo que hizo el pasillo, la reparación de las 2 aulas y la batería sanitaria. Los retos de la educación de este año será reducir ese rezago ocasionado por las huelgas y la pandemia, así como mejorar la infraestructura de las escuelas y colegios. Reto número 1, desde la parte curricular y académica, tratar de nivelar ese rezago educativo, principalmente en lectoescritura y matemáticas. Ayer anunciábamos el tema de la capacitación fundamental para los docentes, para adaptarlos a disminuir ese rezago educativo. Punto número 2, la infraestructura. Necesitamos buenos espacios de aprendizaje, por eso yo hablaba de que este año es el año de la infraestructura. La felicidad y entusiasmo reinó en los centros educativos de cara a un nuevo año de mucho aprendizaje, tanto como para los padres de familia, así como para los estudiantes. 50,000 personas que reciben pensión mínima de la Caja van a percibir un aumento. La pensión mínima pasará de 155,995 colones a 159,692. Es decir, el incremento es de 4,000 colones. Bueno, 4,000 colones por mes viene siendo un promedio de 1,000 colones por semana. Una persona con su familia que hace con 1,000 colones por semana ni para las tortillas de la semana, ¿verdad? Me parece que es muy bajo, muy ridículo ese aumento. Para jubilados que reciben este beneficio, pese a este aumento, sigue siendo muy poco. En el caso de doña María Cecilia, pensionada de 70 años, tiene que vender limpiones en la avenida Central para compensar los gastos y pagos del mes. Todos los días vendo. Bueno, que sí, todos los días vengo a trabajar, porque no me cansa esa pensioncita. Una extrita, por lo menos saca. Una extrita, sí. Esa extrita, bueno, por lo menos para pagar el cuartico y para comer y para comprarme mis cositas que yo necesito.
En este caso, a partir del 1 de enero, los salarios mínimos se incrementaron, la base mínima contributiva se incrementa y por ende jala la pensión mínima del seguro de invalidez, vejez y muerte en un 2,37%. Eso significa que vamos a pasar de una pensión mínima de 155.900 colones a una pensión superior a 159.000 colones. ¿Cuándo se paga? Estamos trabajando para poder generar el pago en esta planilla del mes de febrero. Un 40% de los jubilados recibe pensión mínima. El incremento, señalan algunos, no les alcanza ni para pagar recibos de luz y agua. Y cualquier empujoncito siempre cae bien. ¿Cómo ve usted precisamente este empujoncito, este aumento de pensión? Bueno, y lo veo en cierto modo bien, claro, no es lo ideal, ¿verdad? Porque se necesita más, pero bueno, algo es algo. Los pensionados que reciben una pensión mínima van a ver un monto incrementado, su monto incrementado. El aumento de la pensión mínima será retroactivo, es decir, incluirá el mes de enero también. El decreto que permite regular o establecer un tope al precio de los medicamentos entrará en vigor en 2 semanas. El gobierno justificó la medida señalando que el costo de las medicinas en Costa Rica son hasta 200% más elevados. Según el Ministerio de Economía, lo que se va a regular son los márgenes de ganancias. 7:30. El gobierno dice que abrirá 10 centros diurnos para albergar a unos 1.100 adultos mayores en condición de pobreza. Nuestra compañera Laura Solórzano tiene el detalle desde Zapote. Adelante. Así es, muy buenas noches. Se trata de un plan piloto por parte del Ministerio de Salud y también de CONAPAN, y es específicamente llevar esos centros diurnos, son 10 en total, a las provincias con mayor vulnerabilidad. En el momento lo que tenemos es 3 que serían en Limón, también otras 3 en Guanacaste en diferentes sectores y 2 en Punta Arenas, además de Alajuela y San José. Veamos la siguiente información. Esos 10 centros diurnos para adultos mayores contarán con una red de apoyo más sólida gracias a un plan piloto. Tendrán 5 tiempos de comida en un horario de lunes a sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Un plan piloto que beneficiará a más de 1.100 adultos mayores. Los centros diurnos estarían 3 en Limón, en Cariari, 3 en Guanacaste, 1 en Ojancha, otro en Avangares y el último en Nandayure. 2 en Punta Arenas, en Isla Venado y en Isla Chira. 1 en Poás, en Alajuela, y el otro en Pavas. Imagínese que usted en un centro diurno pueda tener psicología, terapia física y terapia ocupacional para poder mantener esta plena autonomía e independencia de los adultos mayores, que en este momento son más de 735,000, pero que tenemos más de 190,000 en pobreza o pobreza extrema. Pues esto en este momento es una realidad. Tenemos de estos 5 centros diurnos con este personal, de los cuales vamos a incentivar no solamente la movilidad, sino también clínicas de memoria con el fin de mantenerlos independientes, autónomos y, como dicen en Costa Rica, pura vida todos estos años. La inversión total de estandarización de servicios asciende a más de 2.200 millones de colones. Bueno, como plan piloto de primera mano serían aproximadamente 1.100 adultos mayores los que albergarían estos 10 centros diurnos, y conforme vaya avanzando y si el plan piloto pues resulta positivo y exitoso, pues serían aún más la cantidad de adultos mayores los que podrían ingresar a estos centros, eso sí, en pobreza extrema. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchas gracias, Laura. Vamos a otro tema, porque usted lo habrá notado y representa un respiro. Algunas verduras ya están bajando de precio. Sin embargo, la papa sigue cara. ¿Cuándo podría registrarse una disminución? Génesis Castillo conversó con los vendedores. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El precio de la papa nada que baja, y es que ya tenemos un mes de estar con estos incrementos. Los vendedores aseguran que este aumento se podría estar extendiendo durante 15 días o hasta 22 días. Pasan los días y el precio de la papa sigue caro.
El tomate ya ha ido bajando de precio, así como otros productos. Sin embargo, con el precio de la papa es todo lo contrario. Aproximadamente hace como un mes estábamos con esos precios de la papa, que viene alta y hay cierta escasez de papa. El kilo ronda los 3.500 y hasta los 5.000 colones en los comercios. Dependiendo donde lo compre, así varía. Es poquito lo que baja y no se puede comprar, pero ni medio kilo, digo yo, ya es demasiado. Por eso hay que estar comprando otras cositas para que pueda uno hacer la comidita. Los vendedores aseguran que el saco de papas les puede costar hasta 150.000 colones y antes costaba 80.000 colones aproximadamente. Inclusive algunos prefieren no vender este producto porque no les es rentable y tampoco se vende, ya que algunos consumidores buscan sustitutos. Si viene el cliente, yo le digo que un kilo de papa cuesta 4.500 a 5.000 colones el kilo, digamos el cliente no se la lleva porque digamos es demasiado caro. Igual nosotros no la estamos comprando porque si viene un cliente a él, digamos, se le pega durísimo tanto a uno como para el cliente. El clima definitivamente afectó la cosecha y así lo recalcan los agricultores. Los vendedores esperan que en unos 15 o 22 días el precio mejore, aunque la cosecha puede verse afectada por múltiples factores, como el clima, el precio de los insumos o por la estacionalidad. Esa papa digamos que es de segunda y nosotros la tenemos ahorita en 3.000, pero si metemos papa de primera ya por lo menos en 4.500, 4.000 colones. El 2025 arrancó con incrementos abruptos en los precios y en este febrero persisten los aumentos, por ejemplo en el precio de la papa. Y es que justamente les voy a mostrar para que ustedes anoten cómo están los precios, porque por ejemplo acá está en 3.400 colones el kilo. Sin embargo, lo hemos visto en otros locales hasta en 5.000 colones el kilo. Como usted lo puede ver, el tamaño de la papita es promedio, no es tan grande como en otras ocasiones, y es que justamente lo que nos han dicho los vendedores es que hay una escasez y por supuesto la calidad tampoco es la misma, para que usted tome nota justamente de estos precios y de la calidad si piensa hacer compras en los próximos días. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Gracias, Génesis. Entonces, altos precios, por lo menos 15 días más. Hacemos una pausa y regresamos. Un grupo de vecinos afectado por un supuesto robo siguieron a un hombre hasta vapulearlo con un bate de béisbol. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles. En el video se observa donde un hombre huye y otros lo siguen. Uno con un bate de béisbol en la mano, hasta que lograron alcanzarlo. Se trataría de un aparente robo que terminó mal para el presunto ladrón. Sí, señor. Sí, señor. Te lo juro, nunca más lo veré. Los delitos menores como robos y hurtos llenan las oficinas del OIJ. Pero es tanta la ocupación que tienen los investigadores en homicidios y atentados con armas de fuego que deben priorizar ante estos delitos. Es por eso que muchos toman la justicia en sus manos. Según los reportes que se tienen hasta este 5 de febrero, en el país se denunciaron 1.738 casos entre hurtos y robos, 1.011 hurtos y 727 robos. Algo que la policía maneja con total conocimiento sobre el actuar de los ladrones. Un estudio de la vivienda en la cual va a pretender ingresar, y la cámara es un elemento disuasivo para evitar ingresar y quedar grabado. En algunos casos, delincuentes ya un poco más profesionales en este tipo de situaciones o este tipo de delito, desactiva las cámaras. En muchos de los casos, antes de que esto se dé, quedan debidamente fijados, grabados, y nos ayuda a nosotros a perfilar y a dar con el rostro de esta persona y poderlo identificar y posteriormente detener y judicializar. Pero sí, el sistema de vigilancia es sumamente importante. De cada 10 robos y hurtos, al menos en 2 ocasiones, los afectados, allegados y vecinos intentan tomar la justicia
en sus manos. 7:41. Varios diputados y diputadas urgen de legislación para sancionar el sicariato ante la violencia que atraviesa el país. Rodrigo Guevara se encuentra en el Congreso y nos cuenta. Rodrigo, adelante. Los diputados se basan en los datos del organismo de investigación judicial para urgir una ley que castigue directamente el sicariato, que lo convierta en un delito. Según los datos del OIJ, los homicidios que llevamos actualmente durante este año son 91. El año anterior eran 77 y en el 2023 85, que fue cuando se marcó un nuevo récord. Así que son datos preocupantes que lo que hacen es que los diputados estén promoviendo este proyecto de ley. Lo ocurrido al agente judicial y las víctimas colaterales de los ataques entre bandas criminales han provocado que a algunos diputados solicite a otras fracciones la ley para sancionar el sicariato. La fracción proponente va a retirar el proyecto por 30 días para hacerles correcciones y que la comisión pueda definir el futuro de la normativa. Estamos presentando una moción para pedir que el proyecto, que algunos diputados han expresado dudas, se devuelva a comisión con un plazo de 30 días para ojalá en cuestión de un mes ya tener algo que le presentemos al plenario legislativo y aprobar lo más pronto posible una ley que, repito, tipifique el sicariato en el Código Penal. No puede ser que las estadísticas de los sicariatos se lleven junto con las de otros homicidios calificados que no tienen las mismas características. Las estadísticas para el análisis criminal, para el planeamiento de estrategias por parte de la policía que investiga, pues deben ser tomados aparte. Las estadísticas, los datos deben ser tomados aparte porque el sicariato tiene características muy particulares. La iniciativa establece que si se contrata a menores por sicariato, las penas van de 25 a 35 años de cárcel. El asesinato por recompensas monetarias se castiga con 20 a 30 años de prisión y en caso de publicidad de sicariato de 5 a 7 años. Que se ponga un inciso 112 bis, ¿verdad?, para que no interfiera con el inciso 9 de la ley que ya corresponde y que puedan ser castigados de 25 a 35 años aquella persona que mande por contrato o por convenio o por pago a matar a otra persona. Las personas que se oponen al proyecto aseguran que el delito por homicidio calificado es suficiente para sancionar el sicariato. La iniciativa es promovida por autoridades policiales. Algunos legisladores ya se han reunido con jueces de la República para ver la diferencia que se puede hacer con esta nueva normativa en caso de que los diputados lo aprueben, pero sin embargo todavía hay dudas principalmente en materia de derechos humanos y derechos de los menores de edad. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo. 20 celulares se reportan como robados al día en nuestro país y pocos regresan a las manos de sus dueños. La Policía Municipal de San José recibió una denuncia por el robo de un celular y siguió al sospechoso. Al preguntarle el número de celular, lo inventó. Luego, una llamada entrante reveló la verdad. La supuesta prima era la dueña del teléfono. La joven creyó que el ladrón tenía el celular y ofreció una recompensa, pero el oficial informó que ya había sido recuperado. En el último año, la Policía Judicial atendió un promedio diario de 20 denuncias por hurto y robo de celulares. San José, Guanacaste y Punta Arenas concentran la mayor cantidad de casos. Sí, siempre lo guardo demasiado para que no se note que lo ando. No trato de evitar sacarlo en público, nada más para evitar que alguien me lo intente quitar. Un gran número de estos dispositivos sustraídos los revenden en la capital o los comercializan como repuestos. La gran mayoría los intentan reconstruir, los intentan desbloquear para poder venderlos como teléfonos reconstruidos, pero el 20-30% que no logran reprogramar los desarman y los venden en piezas. La mitad de hurtos de celulares ocurren por descuido de la víctima cuando está en sitios públicos. Además, 1 de cada 4 son sustraídos por carteristas. Siempre lo ando en el bolso, en el pantalón, en la lonchera, pero nunca en la mano. Ahorita es que estaba mandando un mensaje. Que sí, soy aquí rápido porque ya voy para el bus, pero si no, lo guardo. El OIJ alerta sobre un aumento de robos donde los ladrones extraen dinero por simple móvil tras sustraer un celular. Se registran en promedio 10 casos al mes. Hora de hacer una pausa, regresamos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 11 volvemos con más noticias, cuídese mucho. Ahora los dejamos
con Deportes Repretel.